Hola a todos y saludos desde Cape Coral, Florida. Estoy encantado de poder estar con ustedes virtualmente para la conferencia teológica anual de la Reforma. Estoy maravillado de escuchar acerca de una convención sobre la doctrina del Espíritu Santo, ya que necesitamos desesperadamente recuperar esta doctrina, y estoy emocionado por abordar el ministerio y el Espíritu Santo. Les mando saludos desde la Iglesia Bautista de la Gracia, aquí en Cape Coral, Florida, y del Ministerio Fundadores también. Estoy encantado de que tengamos la oportunidad de pasar algún tiempo juntos en la Palabra de Dios, mientras que consideramos lo que significa ministrar por el Espíritu de Dios. Ese tema en particular, por supuesto, justifica la pregunta: ¿para qué sirve el ministerio? ¿Cuál es la meta del ministerio? Si lo vamos a hacer por el poder del Espíritu Santo, necesitamos saber qué es y para qué sirve. Creo que estamos terriblemente confundidos acerca de para qué sirve el ministerio el día de hoy y muchos aspectos de la iglesia. Si tú fueras el entrenador de un equipo de baloncesto, podrías reunir al equipo y decir: ¿para qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, la respuesta sería: estamos aquí para ganar el partido. Ciertamente estamos aquí para glorificar a Dios y todo lo que implique glorificarle mediante este partido en particular, pero deseamos ganar este juego. Bueno, si tú reunieras a los creyentes, si tú reunieras a ministros cristianos y dijeras: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué sirve el ministerio? Tristemente no sé si tengas una respuesta clara a esa pregunta. No sé si obtendrías la respuesta que el apóstol Pablo da a esa pregunta. Repetidamente en la Escritura, particularmente en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, que es el texto que deseo tomar como la base de este mensaje el día de hoy. Lo que vamos a ver es que el apóstol Pablo está laborando por la madurez de todos los creyentes. Está trabajando para la santificación del pueblo de Dios. Y esa es una gloriosa meta. Para eso es el ministerio. Y creo que necesitamos reconquistar esto y decir: sí, tenemos una clara comisión de parte del Señor Jesucristo en cuanto al ministerio. Y eso es que la novia de Cristo sea santificada, sea presentada a Cristo en toda su gloria. Y cuando vemos este gran llamado con el que hemos sido llamados, necesitaremos desesperadamente al Espíritu Santo para esa labor. Así que tome una Biblia y abra en Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Esta es, por supuesto, una carta de Pablo a la iglesia de Colosa y habla de su propio ministerio. Él tiene un particular ministerio como apóstol de Jesucristo, algo que por supuesto ningún cristiano tiene el día de hoy. Aún así, lo que dice aquí en estos versículos acerca de su ministerio ciertamente tiene aplicación para aquellos quienes están en el ministerio pastoral y el ministerio de cristianos en general. Entonces siga mientras leo Colosenses capítulo 1, comenzaré en el versículo 24 y leeré hasta el versículo 29. El apóstol Pablo describe: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El Espíritu da poder a los ministros para trabajar arduamente por la santificación de los santos. Eso es lo que nos enseña ese pasaje de la Escritura. El Espíritu de Cristo mismo obra. Trabajó en Pablo y aún hoy trabaja en nosotros con el propósito de la santificación de la esposa de Cristo.
Tan pronto como hablamos de santificación, necesitamos una definición clara de eso. En la pregunta 38 del Catecismo Bautista hace la pregunta, ¿qué es la santificación? Y la respuesta es, la santificación es una obra de la gracia gratuita de Dios, por medio de la cual somos renovados en todo el hombre a la imagen de Dios y somos capacitados cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Se podría decir mucho sobre esa definición. Se puede decir mucho acerca del apóstol Pablo trabajando para presentar a todos maduros en el Señor Jesucristo. Pero un aviso particular para nosotros es este llamado para ser renovados en todo el hombre a la imagen de Dios. Por supuesto, cuando Adán es creado por Dios, es creado a imagen de Dios. Eva, creada por Dios, es creada a imagen de Dios. Hombre todavía lleva la imagen de Dios. Hoy, tanto hombres como mujeres, el individuo lleva esa imagen y sin embargo sabemos a través de la caída que está marcado que esa imagen está dañada. Todavía permanece en un individuo y sin embargo está dañada y es renovada por el poder de Cristo. Se renueva en este proceso de santificación al confiar en el Señor Jesucristo. Recibe el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo obra para renovar a todo el hombre a la imagen de Dios. Entonces Pablo estaba trabajando por eso en su ministerio, estaba trabajando por la madurez. Por supuesto, aunque necesitamos ver y sabemos por otros puntos de la Escritura que es el Señor Jesucristo en última instancia el santificador de su pueblo. Qué fácil es desanimarse en el ministerio y lo vemos bien. Nosotros mismos y nuestras familias y nuestra iglesia no se está renovando a la imagen de Dios tan rápido como quisiéramos y fácilmente podemos quedar insatisfechos. Podemos estar descontentos con la obra del ministerio. Debemos recordar que Cristo mismo es el santificador supremo de su pueblo. Escuchamos esto en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Allí el apóstol Pablo escribe estas palabras. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay dos cosas del apóstol Pablo. Primero, él está trabajando por la completa santificación. No en ningún sentido del perfeccionismo wesleyano, que afirmaría de alguna manera que podemos alcanzar un estado de perfección en esta vida. Bueno, no vamos a recibir una segunda bendición del Espíritu que nos pondrá en alguna categoría como cristianos perfectos. Eso no va a suceder, va a ser un progreso en esta vida, y Pablo está apuntando a esa completa santificación que solo puede suceder cuando el Señor Jesucristo regrese. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso es lo que Él quiere. Pero se trata de Dios finalmente haga eso. Dios es el quien hará que eso suceda y sabemos que Él dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, la Confesión de Fe Bautista de 1689 articula la doctrina de santificación muy claramente, esta madurez que es la meta misma de nuestro ministerio que hacemos por el Espíritu. La Confesión de 1689 en el capítulo 13, párrafo 2 dice esto sobre la santificación. Esta santificación está en todo el hombre. Note el mismo idioma que escuchamos en el Catecismo Bautista, el mismo lenguaje que escuchamos del apóstol Pablo en nuestros dos textos, el texto de Colosenses y de 1 Tesalonicenses. Continúa la Confesión de 1689, esta santificación es en todo hombre, pero imperfecta en esta vida. Aún quedan restos de corrupción en todas partes de donde surge una guerra continua e irreconciliable. La carne lujuriosa contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Allí escuchamos la doctrina del espíritu entrando directamente a esa santificación, esa madurez completa que es la meta de nuestro ministerio. Necesitamos saber que el ministerio va a ser una batalla y va a evidenciar señales de maldición. Sabemos por la caída de Adán y nuestra caída en él, que ahora andamos trabajando en el jardín de Dios, con espinos y cardos y el sudor de nuestra frente y dolores de niño. Sobrellevar todas estas dificultades vendrá a medida que ministremos y sin embargo el Espíritu Dios estará allí para luchar en nuestro nombre.
La confesión de 1689 continúa en el capítulo 13, párrafo 3. Allí dice, en la que la guerra, aunque la corrupción restante por un tiempo, puede prevalecer mucho aún a través del suministro continuo de la fuerza del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regeneradora vence. Y así los santos creen en la gracia perfeccionada, la santidad en el temor de Dios que persigue la vida celestial y la obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo como cabeza y rey en su palabra les ha prescripto. Allí se nos promete que el Espíritu de Cristo obrará en nosotros para lograr nuestra propia santificación. Lo hace reconociendo la cabeza de Cristo como Rey. Y también se nos promete implícitamente que a medida que avanzamos en la obra del ministerio que tenemos ante nosotros, ya sea en el ministerio pastoral o como cristianos comprometidos en el ministerio de los santos, se nos promete ese mismo Espíritu para ayudarnos y empoderarnos. De modo que el Espíritu da poder a los ministros para trabajar arduamente para la santificación de los santos. Quiero considerar 3 verdades que vemos en Colosenses 1, 24 al 29, particularmente en los versículos 28 y 29. 3 verdades, 3 temas. Primero, la meta del ministerio de Pablo. Segundo, la obra del ministerio de Pablo. Y finalmente, el poder del ministerio de Pablo. Primero, luego la meta. La meta del ministerio de Pablo era simplemente que todos maduraran en Cristo. Esto es lo que quería. Queda muy claro por las palabras que leemos que estaba trabajando para ese objetivo en particular. Ahora, necesitamos ver que el objetivo aún permanece para nosotros hoy. Deberíamos estar anticipando ese tipo de cosas, sabiendo primero que nadie está perfectamente maduro en Cristo. Esa simple verdad puede hacernos mucho bien. Al mirar alrededor de su familia, al mirar alrededor de tu iglesia, al mirar alrededor de tu comunidad cristiana, descubrirás rápidamente que nadie es perfectamente maduro en Cristo. Y sin embargo, eso no debería ser algo que nos haga arrojarnos condenación sobre nosotros mismos o simplemente retorcernos las manos y renunciar a la obra del ministerio que tenemos ante nosotros. Sabes que todos queremos una iglesia perfecta, queremos una familia perfecta, queremos estas cosas, y si no nos llega bien, bueno, entonces renunciamos al trabajo que se supone que debemos hacer. Dice que no te pusieron en ese jardín para trabajarlo y cuidarlo, y debemos participar en la obra del ministerio sabiendo que aún no hemos alcanzado el objetivo. Los cristianos, de hecho, están todos en diferentes niveles. Sabes que puedes encontrar algunas iglesias donde la cultura se establece, en donde realmente solo eres bienvenido y cómodo en esa iglesia si tienes un nivel extremadamente alto de madurez cristiana. Bueno, piensa en ese desde el punto de vista de ser un pastor sobre un rebaño. Hay nuevos reclutas que entran constantemente. Hay personas que han vivido en rebelión contra Dios y Dios envía su palabra en su espíritu y los justifica en la sangre de Cristo. Esta persona se arrepiente del pecado y confía en Cristo e invoca el nombre del Señor, pues prácticamente esa persona tiene todo tipo de malos hábitos, de maneras terribles en las que él o ella ha estado viviendo y llegan directamente a la novia de Cristo. Aquí estás en la iglesia local y por supuesto tienes diferentes niveles de santificación entre cualquier iglesia local, entre cualquier familia, entre cualquier comunidad cristiana. Eso no debería ser algo que nos sorprenda. No debería ser algo que nos haga retroceder. Debemos reconocer que a medida que avanzamos en el trabajo del ministerio, queremos ver a todas estas personas santificadas y reconocemos que no todas están al mismo nivel. Esta meta de que todos maduren en Cristo implica anticipar el progreso. Y esta es una verdad que creo que en general nos estamos perdiendo en tantos sectores de la iglesia el día de hoy. Realmente requiere volver al mandato cultural, del mandato de la creación desde el principio, lo que Dios le dijo a Adán que hiciera. Le dijo que fructificara y se multiplicara, que llenara la tierra y la sometiera. No era de dar marcha atrás para esconderse, para agarrarme fuerte y simplemente morir. Esa no fue la dirección del mandato que se le dio. Ahora, por supuesto, Adán falló en que tomó del árbol y comió y no debería hacerlo. Y sin embargo, escuchamos ese mismo mandato repetido a Noé en Génesis 9. Y luego, con esa visión de ser fructífero y multiplicarse llenando la tierra con la imagen de Dios, vemos que no se puede hacer sin la semilla. No se puede hacer sin el segundo Adán, Jesucristo.
Ahora Él viene, vive y nos dice que el reino de los cielos está cerca. Ahora que viene a la tierra, vive una vida justa, muere en la cruz, se levanta de nuevo y les dice a sus seguidores que toda autoridad en el cielo y en la tierra me pertenece. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me pertenece. Ahora ve a discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que te he mandado. Entonces, todavía hay una anticipación de progreso, hay una comisión por cumplir que coincide con ese mandato cultural que veríamos a las personas renovadas en todo el hombre a la imagen de Dios, que solo se puede hacer a través de la fe en el Señor Jesucristo, y luego el poder santificador del Espíritu de Cristo en su vida. Y sin embargo, Cristo es quien nos ha dicho que hagamos eso. Y sin embargo, tan a menudo parece que estamos retrocediendo, mirando a los malvados, mientras avanzan en el mal, a medida que avanzan pensando que solo debemos jugar a la defensiva. Pero, bueno, debemos jugar a la defensiva, pero también debemos jugar a la ofensiva y anticiparnos a este progreso. Mira el libro de Hechos, ¿qué pasó ahí? Cristo dijo que ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. No es que ustedes sean mis testigos en Jerusalén y luego se escondan en lo bajo y los malos se apoderan de todo. Hay un progreso que sucede. Eso sucede en la vida individual, sucede en la iglesia. En la iglesia, en general, en todo el mundo, hay un crecimiento de la iglesia en el reino de Dios, de la madurez de los cristianos. Y si no estamos anticipando eso y mirando a Dios para que lo haga bien, entonces no vamos a participar en la obra del ministerio. No significa que vaya a ser difícil, no significa que no va a ser difícil, no significa que vamos a alcanzar perfección mañana, pero deberíamos estar anticipando el Espíritu de Cristo, santificando a la novia de Cristo. Este objetivo, todos madurar en Cristo, no era solo para el apóstol Pablo, es el objetivo y la obra de todo cristiano. Escuchamos en Efesios capítulo 4, versículo 11, estas palabras también del apóstol Pablo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo le dio dones a la iglesia. Esos dones son líderes, pastores, maestros. Se les da para hacer ¿qué? Equipar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, todos los santos están comprometidos en la obra del ministerio. ¿Qué es ese ministerio? Edificando el cuerpo de Cristo. Allí también se escucha el tono de progreso. Hay un proyecto de construcción en marcha y es la edificación del mismo cuerpo de Cristo también. Y Pablo prosigue en los versículos de Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Pablo tiene esta visión de que todos los cristianos están involucrados en este gran ministerio, en este gran proyecto de construcción, en este ministerio que debe ser comprometido por el Espíritu y su poder.